Bueno, buenas tardes a las personas que se han ido sumando a este espacio que se llama Conversatorio en Género, Violencia y Discapacidad. Mi nombre es Luciano Vélez, para los que se han ido sumando en este espacio. Yo soy parte de la consultora Potenciate. Potenciate es una consultora que se especializa en la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad, pero también trabajamos otros ejes de acción para seguir empoderando este proceso de cambio. Formamos a personas en diferentes temas. De hecho, este es un tema por el cual también nos gusta empezar a interiorizarnos y empezar a ponerlo dentro de nuestra forma de trabajar y ejercer, ¿no?, esto lo que son los procesos de inclusión laboral, porque sabemos que las situaciones que se viven en los entornos laborales también generan muchas veces situaciones de violencia, entonces también esto también es parte de lo que es nuestro eje de trabajo. Hoy vamos a estar compartiendo con Paola Caraciolo, que va a ser nuestra expositora, la que nos va a estar facilitando información con respecto a estos temas, porque bueno, es la persona que se une a nuestro equipo de Potenciate para empezar a trabajar esta perspectiva. Paola, para que la conozcan un poquito, les voy a hacer como una introducción de su experiencia. Es diplomada en acompañamiento comunitario contra la violencia de género, es una diplomatura que organiza el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, a su vez también es acompañante terapéutico, es intérprete de lengua de señas argentina con más de 12 años de experiencia, es estudiante de la licenciatura en Pedagogía Social. También tiene experiencia en acompañar casos de violencia de género en lo que es el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba, y bueno, es parte de nuestro equipo que se une para empezar a trabajar este tema. Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Estás del otro lado? Acá estamos, muy buenas tardes a todos. Gracias, Luciano, por la convocatoria, bueno, por la presentación también. Eh, bueno, la verdad que muy contenta de estar compartiendo este espacio. Bueno, gracias a nuestra intérprete de lengua de señas, ahí a Celeste también. Y bueno, gracias a todos por sumarse, ¿no?, a este conversatorio, este espacio que creo que es muy importante empezar a charlar de estos temas. Genial, buenísimo. Para iniciar este conversatorio, como les contaba a las personas que recién se están sumando, nosotros tenemos como unas preguntas que vamos a ir generando en este proceso de diálogo, para lo cual les invito a ustedes también de que si quieren sumar preguntas dentro de lo que es el chat, está bueno como empezar a generar. Acá Fabián de hecho ya hace una pregunta si acompaña solo a mujeres en lo que es situaciones de violencia de género, eso ya lo vamos a charlar, lo vamos a dejar ahí como para en el transcurso del momento. Pueden ir emitiendo comentarios en el chat, que nosotros vamos a ir leyendo y vamos a ir sumando preguntas para también ir generando, las pueden haciendo en el momento, nosotros apenas tenemos un espacio, la vamos replicando, y al final, si hay personas que se quieren quedar un ratito más y conversar sobre este tema, podemos abrir también un espacio de diálogo. Para arrancar y empezar a hablar de este tema, que es un tema muy importante y que hay que empezar como a conocer y empezar a construir, te pregunto, Pau, ¿por qué consideras vos que es importante hablar de género, violencia y discapacidad? Bueno, es un tema que creo que está en todas las agendas en este momento, tanto a nivel público como a nivel privado. Se ha empezado en los últimos años a hablar sobre todo de violencia y violencia de género. Eh, bueno, un poco también como antecedente, se viene trabajando los ODS, ¿no? Y en lo que es la Agenda 2030 también, por ejemplo, los ODS, para quienes no saben, son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ¿sí? Son objetivos que se han planteado para, bueno, seguir trabajándolos. Los invito a googlearlo, la verdad es que es muy interesante el tema, y un poquito comentar ahí que hay algunos objetivos de desarrollo sostenibles que, bueno, tratan un poco de esto, ¿no? Por ejemplo, el objetivo número 5, que trata de la igualdad de género, el objetivo número 10, que habla de la reducción de las desigualdades, y el objetivo 16, que habla sobre la paz, la justicia e instituciones sólidas. O sea, sociedades más justas, sociedades inclusivas y pacíficas, ¿sí? Entonces,
ahí vemos que realmente esto de la interseccionalidad, que es un concepto para ponerlo muy fácil, que digamos sería como la interacción entre dos o más factores sociales que atraviesan a la persona, eh, esta mirada interseccional es muy importante, es clave, creo, ¿no? Por eso hablamos no es lo mismo hablar de una mujer, ¿sí? Una mujer con discapacidad, que también se le suma la pobreza, ¿sí? Son todos factores sociales que se van sumando a, en cierta manera, cómo se identifica y cómo vive esta persona, ¿sí? Entonces, de esta intersección de género y de discapacidad surgen, en muchos casos, las violencias. Entonces, me parece que es importante. El término este de interseccionalidad viene del feminismo, ¿sí? Bueno, a lo largo de toda su historia, el feminismo ha luchado por los derechos de las mujeres, eh, pero bueno, estas cuestiones de, por ejemplo, las mujeres racializadas, afrodescendientes, descendientes de pueblos originarios, por ejemplo, las mujeres con discapacidad, es como que en algún momento en el recorrido del feminismo fueron quedando atrás. Y no fue sino hasta hace un par de décadas que se toma los movimientos de personas con discapacidad, las mujeres de estos movimientos toman conciencia y deciden empezar a luchar también por sus derechos, ¿sí? Se dan cuenta que el feminismo de alguna manera los había dejado afuera. Hay una autora que a mí me gustó mucho, que escribió un libro que se llama Encuentros con Desconocidas, Jenny Morris, la autora, y bueno, y cuenta un poco este recorrido, ¿no? De lo que fue feminismo y discapacidad. Y plantea también esta cuestión de las violencias que sufren las personas con discapacidad. Sí, también es importante, creo que sumando todo esto que venías contando, ¿no? La situación de vulnerabilidad, ¿no? Que tiene la persona con discapacidad, creemos que, o se afirma que la persona con discapacidad convive con situaciones de vulnerabilidad que en muchos casos son distintas a las personas que no tienen discapacidad, y eso hace que muchas veces el impacto, ¿no? En lo que es estas situaciones sea mucho más grande, se encuentren por ahí más propensas a convivir con situaciones de violencia. También muchas veces pasa porque la falta de empoderamiento de reconocer esa situación, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cuándo es una situación de violencia? Pero antes de esto, y empezar a hablar de qué es la violencia, y empezar a hablar de cuáles son los tipos de violencias que existen, ¿cuáles son los actores que participan en estos procesos? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son las personas que participan en estos procesos de situaciones de violencia, de género y discapacidad? Te pregunto a boca a Bien, boca. sí. Un poco es toda la sociedad, ¿no? Todos estamos, todos estamos comprometidos y deberíamos involucrarnos en esto. Nos atraviesa a todos, en realidad. Obviamente, como decía Luciano recién, la persona con discapacidad sufre una doble o triple vulneración en sus derechos y es como más propensa, digamos, a ser una persona que sufra violencia en sus diferentes maneras. Pero en realidad, bueno, esto nos atraviesa a la sociedad completa, ¿no? Por ejemplo, el Estado, que debería ser garante de derechos, ¿sí? De los derechos de todas las personas, en realidad. Bueno, con la creación de políticas públicas, con leyes, con hacer cumplir esas leyes, eh, bueno, con acciones de campañas de prevención y protección para todas las personas, especialmente, bueno, los sectores más vulnerables y vulnerados, con ayudas también a las familias de personas con discapacidad, a las personas con discapacidad, porque obviamente hay cuestiones ahí que atender muy concretas, ¿no? La familia también, obviamente, como institución básica y primaria, donde aprendemos cómo nos relacionamos con el mundo. ¿Sí? La familia es donde formamos nuestros primeros vínculos y aprendemos las maneras de sociabilizar
las maneras de relacionarnos. Entonces, la familia cumple un rol fundamental en todo esto. Las instituciones y los profesionales, que es un poco el tema que nos convoca hoy también, que realmente es trascendental que las instituciones y los profesionales que trabajan, especialmente con personas con discapacidad, puedan formarse y tener los conocimientos y las herramientas para hacer un acompañamiento en estos casos. Y bueno, y las mismas personas con discapacidad, obviamente, quienes deberían ser empoderadas para tener, o sea, mediante el conocimiento, mediante la información, para no ser víctimas de situaciones de violencia, y también para reconocer que de esto mucho no se habla, que también pueden ser personas que ejerzan violencia. Entonces, yo creo que esto, bueno, es transversal a toda la sociedad, ¿sí? Entonces es importante empezar a poner estos temas sobre la mesa y empezar a dialogar y ver qué solución le podemos ir dando a estos temas y a estas cuestiones. Sí, totalmente. Yo creo que también, si bien existen leyes, que ya vamos a hablar un poco del marco normativo, y existen recursos hoy que buscan, ¿no?, esto de prevenir, evitar o eliminar toda situación de violencia con esta perspectiva de género, pero muchas veces estos mecanismos, estos recursos no son para todas las personas, ¿no? Muchas veces estos mecanismos o recursos son para algunas personas y se olvidan de este concepto que es clave, que es el de accesibilidad, y ya vamos a hablar un poco de las principales barreras que se encuentran, pero antes de eso también pongamos en mesa de a qué nos referimos cuando hablamos de violencia, ¿no? Contanos un poquito, Pau, qué significa cuando es violencia y cuándo se relaciona con la temática de discapacidad también. Bien, hablamos de violencia, digamos, la podemos definir, ¿no?, como el ejercicio inadecuado del poder o de la fuerza, ¿sí? Cuando hay una relación asimétrica entre dos o más personas, y en la cual hay una intencionalidad de producir daño o de usar ese poder para dominar, para ejercer, bueno, poder, para controlar, ¿sí? En esos casos hablamos de violencia. Por ahí es interesante hacer una distinción entre lo que es violencia y lo que es agresión, agresividad, porque son conceptos que a veces se relacionan, ¿sí? Pero bueno, no siempre una implica a la otra. Por ejemplo, la violencia sí corresponde a la conducta de maltrato o abuso de poder, ¿sí?, hacia otra persona. Con esto que decía antes, de tratar de ejercer dominio, y bueno, y eso también tiene mucho de cultural, que es importante que empecemos a entender estas cuestiones, que hay mucho de cultural ahí, ¿no? Y a veces confundimos con esto de agresión, agresividad, y me parece que es importante perdón, hacer esta distinción. Agresión es una conducta, ¿sí?, que se ejecuta con la intención de herir a alguien. Yo, por ejemplo, tengo la intención de pegarle una bofetada a alguien, para hacerlo doler, para hacerlo reaccionar, para lo que sea. Entonces es cuando el potencial de ser agresivo, que en definitiva la agresividad está presente en todas las especies de la naturaleza, y eso también es importante saberlo, que está como muy relacionado, más a aspectos biológicos si se quiere, y está implicado en esto de lo que son reacciones de ataque o de defensa, ¿sí? Por ejemplo, en un robo. En un robo, me ha pasado, me han venido a asaltar y me surge esta cuestión de defenderme. Hay agresividad, ¿sí? En la violencia, esto es lo curioso, puede existir violencia sin agresión. Por ejemplo, que es producida por omisión, ¿sí?, cuando yo no estoy haciendo algo. Ejemplo, un cuidador a cargo de un niño que no le brinda alimento, no le brinda vestimenta, no le brinda las cosas para cubrir sus necesidades básicas. Ahí estamos frente a la presencia de un tipo de violencia, ¿sí? Porque la violencia lo podemos definir así, bueno, concretamente lo que es la violencia de género, pero aplica a otras, abarca todos estos actos mediante los cuales se discrimina,
se ignora, se somete, se subordina a las mujeres o a las personas en distintos aspectos de su existencia. Es todo ataque material, simbólico, que afecta la libertad de las personas, su dignidad, su seguridad, su intimidad e integridad, moral o física. ¿Sí? O sea, no hablamos de violencia solamente cuando es una violencia física, eso es importante, que es, digamos, como en la escalada de violencias, es el peldaño casi más alto, ¿sí? El más alto ya es la muerte. Pero a grandes rasgos, digamos, de eso hablamos cuando hablamos de violencia. En la discapacidad muchas veces se visibilizan, ¿no?, estas situaciones, creo que se da de diferentes formas, muchas veces se exteriorizan desde la misma relación interna dentro de la persona, ¿no?, esto de la familia, el entorno más cercano, también muchas veces se da situaciones de violencia de los profesionales que ejercen sobre la misma persona, entre pares, ¿no?, en las relaciones de pareja, también se da desde la misma institución, ¿no?, hacia la persona. Creo que la violencia también implica diferentes acciones que se van generando. Muchas veces trabajamos, ¿no?, también esto de la violencia que se ejerce hacia la persona con discapacidad, pero muchas veces nos olvidamos también de que la persona con discapacidad puede ejercer violencia, y eso también es importante repensarlo, porque muchas veces se conocen casos de profesionales que no quieren trabajar con una persona porque esa persona realmente lo tiene como en una situación compleja, que no saben qué hacer, cómo manejar, y en muchos casos esas situaciones son situaciones de violencia, ¿no?, y que muchas veces no se visibilizan o exteriorizan, y creo que son parte también de esto, ¿no? Pero también muchas veces se mezcla esto que decía vos de la violencia y la agresión, y muchas veces se utilizan recursos, como por ejemplo para poder calmar una persona en la cual el ejercicio de la fuerza está dentro, ¿no?, de lo que es la forma de poder calmar una persona, o poder retener, o poder generar un estado más de equilibrio. Y muchas veces eso se confunde con violencia. Y creo que acá existe también una línea delgada, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿qué es violencia y qué no es violencia? Y también cómo se ve desde afuera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me pongo en lugar, por ejemplo, de un profesional. Nos pasó un caso en una fundación donde un niño que es parte de esta institución, era un niño que para poder expresarse utilizaba la fuerza, ¿no? Y ejercía situaciones de fuerza, de tironeo, por ahí de patadas, de golpes, pero una forma de que esa persona tenía como para expresarse. Pero dentro del grupo de las personas que acompañaban a esta persona, decían de que la persona era violenta, ¿no?, y que él estaba ejerciendo su violencia, ¿no? Y ahí se empezó a generar situaciones como esto, ¿no?, de agarrarle el brazo para poder retenerlo, ¿no?, sacudirlo, o utilizar estos premios castigos que se utilizan a través de la fuerza, ¿no? Eso, ¿cómo es visto, no? Porque si yo lo veo desde el otro lado y lo veo desde afuera, lo primero que pienso es que uno está maltratando a un niño, ¿no? Es lo primero, o a un adolescente o un adulto, por la situación que uno ve, ¿no? Porque también está esta mirada, ¿no?, de que la persona sin discapacidad siempre generalmente es la que ejerce la violencia hacia la persona con discapacidad, ¿no? ¿Cómo pensás, Pau, que se puede pensar esto? ¿Todo es violencia? ¿No es todo violencia? Charlemos sobre este tema. Sí, es, como decías recién, es muy, muy delgada la línea, ¿no?, entre lo que es violencia y lo que no. Conozco casos también de colegas, de acompañantes terapéuticos que trabajaban con personas con discapacidad y se dio una situación similar. Y bueno, y esta persona se quedó sin trabajo porque quedó marcado el niño, pero fue en una situación, o sea, no fue una situación de violencia, sino que fue realmente una situación de contener y de ponerle cuerpo. Bueno, quienes trabajan como acompañantes terapéuticos o cuidadores, sabemos que muchas veces sucede estas cosas, ¿no? Que hay que ponerle cuerpo y contener. Y, y bueno, fue mal entendida la situación de violencia en este caso, concretamente. Por ahí, como para poder entender un poco más qué es violencia y qué no, nos vamos a ir a lo que son los tipos y modalidades de violencia, ¿sí?, según las leyes acá en Argentina. Tenemos la violencia física, que la conocemos, ¿sí?, es el maltrato físico, es causarle daño físico a la otra persona. La violencia psicológica,
que es, bueno, estas humillaciones, insultos, formas de degradar a la otra persona, ¿sí? Hacerla sentir mal emocionalmente. La violencia sexual, que es cuando, bueno, se somete a otra persona a prácticas sexuales no consentidas, o prácticas que, bueno, la otra persona realmente no quiere tener. La económica y patrimonial, que, bueno, son tipos de violencia que tienen que ver justamente con lo económico. Hace unos días encontré un informe que la verdad es muy interesante, sobre las denuncias al 144 de mujeres con discapacidad, y se veía que un alto índice de violencia que se había denunciado eran este tipo de violencias, la violencia económica y patrimonial, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo un apoderado o tengo otra persona que es la que me cobra la pensión? ¿Y por qué yo no puedo hacerlo como persona, como mujer con discapacidad? Eso es un tipo de violencia. La violencia simbólica, que tiene que ver con estas ideas, ¿no? Preconcebidas, estos estereotipos y conceptos que tenemos hacia las mujeres y hacia las personas con discapacidad. De eso, bueno, hay muchísimo. Y como modalidades tenemos, bueno, violencia doméstica, que es la que se produce dentro del hogar, institucional, que es la que se produce en cualquier institución, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva. Esta es otro tipo de violencia que en esta intersección de género y discapacidad se ve muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos casos de mujeres que son esterilizadas sin ni siquiera explicarles el procedimiento, ¿sí? O sea, no hay un consentimiento informado, no hay una explicación de por qué te vamos a ligar las trompas. O sea, directamente se procede a la intervención, a la cirugía, y bueno, y esa persona, esa mujer no puede ejercer su derecho a la maternidad. Y esto va muy ligado también a cuestiones, ¿no? De estos estigmas que decíamos. La persona con discapacidad infantilizada, ¿no? Como eternos niños, como seres asexuales, como seres que no pueden ser deseados ni deseantes. Entonces, muchas de estas prácticas, bueno, la violencia obstétrica, la mediática, el acoso callejero, la violencia digital, que es una de las últimas violencias en incorporarse también a niveles, pues está queriendo incorporar a niveles legales. Pero bueno, como vemos, el abanico es muy, muy grande y muy diverso. Pero en esta intersección de género y personas en general con discapacidad y violencias, hay situaciones muy concretas, como les mencionaba en este informe, de los cuales, bueno, realmente sería muy interesante después charlarlo en otra ocasión porque es muy, muy amplio el tema. Pero bueno, más o menos como para dar un pantallazo de qué puede llegar a ser tipificado como violencia y qué no. Sí, sí, totalmente. Yo creo que este tema que vos traías, ¿no? De los diferentes ejes de la violencia, si uno se empieza a poner a analizar, la persona con discapacidad generalmente es transversal a todos los ejes, porque en el momento que se incorpora también a diferentes momentos, situaciones sociales, siempre se convive con una situación de violencia, desde una discriminación por el hecho de que no haya un baño para personas con discapacidad, porque eso genera una situación de violencia, porque termina limitando a la persona. A lo mejor, como decíamos, no es una violencia física, y al no ser una violencia física tampoco no se justifica, entonces por ende se le dice a la persona que tiene que generar otro tipo de acciones, pero en realidad socialmente convivimos con estas situaciones, y esto de la Tal cual. económica me parece muy importante también hablar, ¿no? Porque la ley también nos vino a cambiar un poco esto, ¿no? Esta dependencia de esta figura que existió durante mucho tiempo como el curador o curadora, que era la persona que se encargaba de tomar decisiones por una persona con discapacidad, en el cual se le limitaba la capacidad jurídica. Creo que esto también nos vino a cambiar las leyes un poco desde una perspectiva, desde el modelo social. También hay que ser muy realista, dentro de ciertas discapacidades estos temas se ven más acentuados, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que tiene a lo mejor una discapacidad mental, como a lo mejor esquizofrenia, bipolaridad o algún otro tipo, que a lo mejor una persona que tiene algún otro tipo de discapacidad, o si la discapacidad la adquirió. Entonces como que también eso va cambiando también de acuerdo también al tipo de discapacidad.
a la forma de la persona de desarrollarse o vincularse con el entorno. Y acá justamente te quería preguntar, ¿no? Cuando una persona con discapacidad reconoce la situación de violencia, ¿no? Por ejemplo, acá justamente nos estaban contando un caso, ¿no? Fabián, ¿no? De que justamente estaba conviviendo con una situación donde otra persona le ejerce violencia, y bueno, ya vamos a hablar de cómo poder generar algún tipo de denuncia o vincularnos con este tipo de entidades. Muchas veces cuando uno visibiliza o reconoce esa violencia, no sabe qué hacer, ¿no? Esto que decía Fabián, ¿no? Esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y muchas veces también es porque se encuentran con barreras a la hora de querer generar una denuncia o exteriorizar esta situación. ¿Cuáles consideras vos, Pau, que son las principales barreras que se encuentra hoy una persona con discapacidad que está conviviendo con una situación de violencia? Bueno, creo que las principales barreras tienen que ver con esto de la falta de información, ¿sí? Me ha tocado acompañar casos de personas con discapacidad que eran, bueno, estaban en una situación de violencia, y bueno, de ambos lados, ¿no? O sea, desde el lado de quien ejercía violencia, siendo un hombre con discapacidad, y en otro caso me tocó acompañar a una mujer que fue víctima de violencia. Eh, en ambos casos, creo que el factor común fue esta cuestión de la falta de información. Eh, la barrera principal es esa, yo creo, la falta de información, el no entender, porque muchas veces, bueno, los mandan a, bueno, lee, fíjate, googlea, pero también hay que tener en cuenta que a veces el lenguaje jurídico es un lenguaje muy complejo que ni siquiera las personas sin discapacidad, muchas veces nos encontramos frente a una carta documento o un documento jurídico y es inteligible, ¿no? No lo podemos entender. Entonces, esa es una de las principales barreras. No hay información accesible, entonces la persona con discapacidad es muy difícil que se apropie del conocimiento. eh, entonces, creo que mucho pasa por ahí. Por otra parte, dentro de las instituciones que reciben las denuncias, como comisarías, unidades judiciales, bueno, acá en Córdoba tenemos el Polo y el Ministerio de la Mujer, que atiende estas situaciones, también encontramos la barrera comunicacional, la barrera actitudinal, ¿sí? De esto de, me llegó una persona sorda y, bueno, a ver, no le entiendo, y escribime, pero la persona sorda muchas veces tiene dificultades para leer y escribir, entonces, ¿cómo me hago entender? ¿Cómo me comunico, ¿no? ¿Cómo le hago entender cuáles son los pasos a seguir en la denuncia? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? En un caso concreto, bueno, que les comentaba de este hombre que había ejercido violencia, había estado detenido y, bueno, se lo cita después de una institución que es el Centro Integral de Varones, que trabaja con varones que ejercen violencia, para una entrevista. Y bueno, y él había seguido tratando de buscar tener contacto con la persona que había sido su pareja y contra quien había ejercido violencia, y en un momento le dijeron, vos sabés que si te volvés a tener contacto, porque dentro de las restricciones que tenés, no podés tener contacto con ella, no la podés llamar por teléfono, no le podés mandar WhatsApp, no podés mandarle a decir cosas con otra persona, no podés seguirlo en las redes, no podés contar, o sea, es contacto cero, que si no vos podés volver a caer preso. ¿Sabías eso? Y este chico realmente abrió así los ojos y como que, no, yo no sabía, a mí nadie me explicó esto. Eh, Nadie me contó que yo podía volver a estar preso si me acercaba a ella. Entonces, estas cuestiones, ¿no? Que muchas veces sí se hace la denuncia y queda ahí, y no se hace un seguimiento, no se hace un acompañamiento, no se le explica a la persona qué es lo que va a pasar. En otros casos, bueno,
personas con y sin discapacidad, ¿no? Que tratan después de dar marcha atrás a las denuncias, en el caso de las mujeres, porque bueno, su familia es su núcleo, y bueno, esto de poder explicarles en un lenguaje claro, sencillo, cuáles son las consecuencias de violar las normas de restricción. Entonces, bueno, hay mucho en juego, ¿no? Creo que tiene mucho que ver esta cuestión de la falta de formación también en las personas que se desempeñan, funcionarios que se desempeñan en las instituciones, con respecto a estos temas de qué pasa con la persona con discapacidad, qué pasa con la accesibilidad, etcétera. Totalmente, yo creo que es importante, sobre todo cuando empezamos a pensar, ¿no?, estos mecanismos para poder prevenir, acompañar en estos procesos o en estas situaciones de violencia, pensar en la accesibilidad, en el acceso, preparar a las personas que acompañen esto. Pero bueno, sabemos que la realidad también es una situación compleja, porque conocemos casos de personas que han ido a hacer la denuncia y que en la comisaría no se la han tomado y después han regresado con sus agresores y han pasado situaciones mucho más complejas, como por ejemplo la muerte como última instancia, ¿no? Entonces por ahí también esto de decir, bueno, también cómo el sistema está generando un espacio de contención basado en los marcos normativos reales. Algo que me generó como hay duda, ¿no?, esto que hablaba Fabián, ¿no?, esto de decir, bueno, como por favor hablen de la violencia que se ejerce de la mujer hacia el hombre. Generalmente cuando se habla de situaciones de violencia, cuando se habla de esta perspectiva de género, se habla justamente de la mujer como en situación de vulnerabilidad mucho más grande que el hombre. Contar un poco qué perspectiva tenés sobre esto. Sabemos que en la discapacidad la situación de violencia no tiene como una perspectiva de género en sí, sobre todo lo que es mujer, sobre todo, sino que los hombres con discapacidad también conviven con estas situaciones y vulnerabilidad, pero bueno, contanos un poquito vos tu perspectiva de este tema. Sí, yo creo que, bueno, tal cual, es como que viven con una doble vulnerabilidad, eso ya lo hemos dicho, en general las personas con discapacidad, ¿sí? Hacemos foco siempre en esta cuestión de género, ¿sí? Porque es mayor la desigualdad y porque es mayor la escalada de violencia que vive la mujer. No con esto estamos negando que haya hombres que sean víctimas de violencia, ¿sí? O que sufran violencia. No me gusta hablar de víctima y esto es algo que me parece que hay que aclararlo porque el hablar de víctima de violencia es como estigmatizar y enraizar y anclar a la persona en esa situación eternamente, ¿sí? Entonces, por ahí está bueno hablar de personas que atraviesan una situación de violencia o que están en una situación de violencia, tanto del lado de quien la sufre, quien la padece, como de quien la ejerce, ¿no? Eh, Obviamente, sí, a ver, no tiene que ver con cuestiones de género, concretamente la violencia no tiene que ver con cuestiones de edades, porque también las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y hombres, también hay un índice altísimo de personas que sufren violencia en ese segmento, ¿no? O sea, personas, hombres o mujeres, personas mayores, y que son víctimas de violencia de sus parejas, de sus hijos, de familiares, de las instituciones. Entonces, no, digamos, si bien en este conversatorio estamos tratando de hacer foco un poco en lo que es género, ¿sí? Hablando, entendiéndose género como mujeres e identidades feminizadas, porque también el colectivo LGBT también sufre esta doble o triple discriminación y creo que es importante también mencionarlo. Así. Entonces, sí es importante reconocer que, bueno, el segmento, digamos, la población de personas con discapacidad, independientemente de su género, de su sexo y de su orientación y de su identidad sexual y de su edad, sufre violencia. Porque aparte, tiene mucho que ver esto de, en las estadísticas está que la persona con discapacidad, por lo general también está asociada a la pobreza, están asociadas, bueno, un montón de otras cuestiones que vulneran derechos y que esa vulneración de derechos viene en situaciones de violencia. Totalmente, y creo también que es importante, ¿no?, empezar a repensar esta mirada, ¿no? Si bien muchas veces se habla más desde lo que es la violencia hacia la mujer, pero
hoy por hoy el hombre también está expuesto a violencia, que a lo mejor en menores medidas o a lo mejor es menos indicadores, pero está, sobre todo en la discapacidad, ¿no? Yo creo que la discapacidad también tiene esto de que muchas veces no hay esta perspectiva como de decir, bueno, quiénes sufren más o no, o conviven más con situaciones de violencia, porque sabemos que la violencia es generalizada porque se discrimina en primera instancia por la discapacidad, ¿no? Después pasa lo que es la perspectiva de género, ¿no? Y entonces ahí es cuando se empieza como a generar todo este proceso. Creo que es importante, y en esto que hablamos, ¿no? Por ejemplo, nos contaban acá en el chat, ¿no? Por ejemplo, Laura, que había visto una situación de violencia ejerciendo su función, y desde ese lado pensábamos, ¿no? Ella decía que había hecho la denuncia a la institución, obviamente ella estaba como docente de apoyo para la inclusión, hizo la denuncia a la institución educativa porque visibilizaron acciones en situaciones de violencia del niño o la niña, y que la institución no hizo nada. O sea, de hecho, la persona siguió conviviendo con esa situación de violencia, ¿no? Y ahora me pongo a pensar en esto, ¿cuál es el rol de la institución en esta temática? Y con institución me refiero a fundaciones, asociaciones civiles que trabajan con personas con discapacidad, escuelas, ¿no? Escuelas que directamente trabajan con lo que es la educación inclusiva, que tienen muchas veces esta modalidad especial, talleres, hogares de día, y todos estos espacios donde transitan muchas personas con discapacidad, hasta centros de rehabilitación. ¿Cuál es el rol de estas instituciones en esta temática? Te pregunto, Pablo. Sí, y principalmente tiene que ver con esto de crear espacios y ambientes facilitadores, ¿no? Abiertos al diálogo, eh, porque muchas veces la persona con discapacidad es el único lugar, hablando de este tipo de instituciones, ¿no? Fundaciones y centros de rehabilitación, etcétera, la persona con discapacidad pasa muchas horas de su tiempo dentro de estas instituciones. Entonces, quizás puedan ser los únicos en detectar que esta persona, varón, mujer, adulto mayor, niño con discapacidad, está siendo víctima de violencia. Eh, para ello, bueno, obviamente que necesitamos, el foco tiene que estar puesto en la capacitación, en la formación de los profesionales que trabajan dentro de esa institución para detectar a tiempo estas situaciones de violencia y para poder acompañar en los casos que se den, ¿no? Y no revictimizar, que es lo que hablábamos poco también, eh, que es lo que suele suceder con la persona que ha atravesado la violencia. Lamentablemente sí, muchas instituciones encubren las violencias. Yo creo que es ante esta incertidumbre, ¿no? Y este desconocimiento de qué hacer, ¿sí? Porque está esto de que me meto o no me meto, si después como profesional o como institución yo sufro las consecuencias porque, bueno, hay una persona que ejerce violencia y después se la agarra conmigo. Entonces, hay un montón de cuestiones ahí, o la típica, la primera cabeza que va a rodar es la mía, ¿sí? Si yo denuncio o si visibilizo esta situación. Entonces, yo creo que la formación es fundamental, fundamental para eso, para poder prevenir, porque es importante el tema de la prevención, o sea, es trascendental la prevención en esto, en poder acompañar en caso de que la situación de violencia ya haya sucedido, y en empoderar a las personas con discapacidad. Porque volviendo un poco a esto, que estos estigmas, ¿no? Estos mitos que hay alrededor de las personas con discapacidad, esto de que, bueno, son niños, no, son eternos niños, no van a sufrir ningún tipo de violencia, no van a ejercer ningún tipo de violencia también. El infantilizar es una manera, si se quiere, ¿sí? De violencia, y de violencia simbólica. Entonces yo creo que nos tenemos que empezar a replantear esto. ¿Qué mirada tengo yo como profesional? ¿Qué mirada tenemos nosotros como institución, como equipo, frente a la persona con discapacidad, ¿no? O sea, ¿desde dónde la estoy mirando? ¿Es un cuerpo que yo voy a rehabilitar simplemente? ¿Es una persona a la que es un sujeto de cuidado o es un sujeto de derecho? Que creo que ahí está un poco el meollo de la cuestión, ¿no? O sea, son sujetos de derecho, entonces, ¿cuáles son sus derechos? Y la persona con discapacidad tiene derecho a saber. En esto yo creo que la ESI también es fundamental, la educación sexual integral,
en esto de formarnos nosotros como profesionales para poder abordar la ESI, porque la ESI muchas veces se la toma como, bueno, solamente las escuelas, ¿no? En el ámbito educativo. Pero la ESI es transversal a todo, o sea, porque hay que hablar de estas cuestiones, porque hay que hablar de, a ver, cómo esta persona se vincula con los demás, hay que hablar de los cuidados del cuerpo, que también lo aborda la ESI, hay que hablar de, bueno, de la afectividad, eh, del cuidado propio, del cuidado del otro, entonces, todas estas cuestiones, cómo van construyendo también las personas con discapacidad, su forma de ser mujer, su forma de ser varón, ¿sí? Ahí entramos a hablar un poco de lo que son las masculinidades. Entonces, es fundamental que la institución esté preparada para poder realmente dar respuesta a todas estas cuestiones. Sin preparación es muy complicado. Y tener protocolos de acción, yo creo que eso también es importante. O sea, una vez que nos formamos, poder tener protocolos y saber qué hacer en un caso de violencia, ¿no? Porque hay que estar preparado para eso. Sí, yo creo que es importante, ¿no?, el rol de las instituciones, porque esto del ocultar, ¿no?, el esto, minimizar, ¿no? No, no, seguro no es eso, no, no, no lo veamos de esa mirada, lo veamos de otra. Yo conozco casos al igual que contaba Laura, ¿no?, de una docente que detectó y que fue una acción bastante compleja, porque en este caso fue un niño que le exteriorizó a la docente de que un familiar lo tocaba. O sea, estamos hablando de que ya estamos pasando a otra situación que era de abuso, en este caso sexual. La docente fue y notificó a la institución educativa, a la directora, y la directora no hizo nada. El niño, obviamente en otro espacio lo exteriorizó, se hizo la denuncia, y cuando la policía fue a la institución educativa y le preguntó si conocían de este tema, la directora lo encubrió para justamente no involucrarse, ¿no? Y ahí es cuando siento esto, ¿no? Esta palabra del no involucrarse, ¿no? ¿Hasta cuándo como sociedad no nos vamos a involucrar en estos procesos de cambio? ¿Hasta cuándo como sociedad vamos a tener una actitud pasiva ante esto, ¿no? Porque también es pensar desde ese lado, ¿no? Nos enseñaron durante mucho tiempo que mientras que no nos toque a nosotros, en nuestro entorno cercano, no nos metemos, o minimizamos, decimos, no, realmente no creo que sea eso, lo encubrimos, y bueno, desde nuestro rol, ¿qué podemos hacer, no? Y ahí viene esto, ¿no? Y creo que ese es el gran desafío que tenemos hoy, ¿no? Esto que decías vos desde la formación, ¿no? Primero empoderarnos nosotros. ¿Cómo podemos acompañar a una persona si ni siquiera nosotros estamos empoderados? Bueno, Ni siquiera sé yo qué haría, ¿no? En esto, si viene una persona y me dice, como en este caso un alumno, que le dice a un docente de que un familiar lo toca. Ni siquiera sé yo qué haría. Entonces, si yo no empiezo desde yo, ¿no?, de esto de decir, bueno, desde mi hacer, cómo mejorar, ¿no?, y acompañar este proceso, ya ahí genera todo este proceso de cambio, ¿no? Creo que la palabra involucrarse es parte también de todo esto, ¿no? Por otro lado, pensando en este tema, ¿no?, que es algo que también se pregunta ahí también en el chat, ¿no? ¿Qué pasa cuando se detecta una situación de violencia, cuando se exterioriza? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué debe hacer el profesional o la institución para poder acompañar estos procesos? sí, esto es bien complejo y volvemos a lo mismo, de que las instituciones y los profesionales, que dentro de todo, o sea, desde una mirada también, el profesional es una institución dentro de una institución, ¿no? Porque la mirada que tiene la familia, la mirada que tiene la sociedad y la mirada que tiene la persona con discapacidad del profesional, es como que está investido de toda una cuestión de institucionalidad. Entonces, yo creo que es importante, volvemos a lo mismo, la formación, ¿sí? El estar preparados, el, desde ahí vamos a saber un poco más qué hacer, ¿sí? Eh, al estar formados. Y al estar formados también desarrollar esta mirada crítica, ¿no? Porque hay indicadores, obviamente, indicadores, los pueden googlear, de lo que son violencias, pero estos indicadores muchas veces se comparten entre diferentes cosas. Por ejemplo, un niño que es víctima de grooming, ¿sí? El grooming es un tipo de violencia sexual que se ejerce por parte de un adulto hacia un niño usando medios digitales, ¿sí? Videojuegos, chats, redes sociales, etc. Hay ciertos indicadores dentro de lo que es
los indicadores de grooming, pero también lo comparten, por ejemplo, si es un adolescente, esto de no duerme o duerme demasiado. Come un montón, no come nada. Bueno, 10 millones de indicadores que también tienen que ver con la edad, ¿no? O sea, cuando un adolescente, a ver, es normal, por decirlo de alguna manera, que tenga esos tipos, esas conductas. Y que lo comparten también otras cuestiones que a veces no tienen que ver con que ese adolescente o ese niño o esa niña esté atravesando una situación de violencia. Entonces, desarrollar este ojo crítico, ¿no? Desarrollar esta mirada crítica, el saber preguntar, el saber cómo preguntar, esto de, bueno, detectamos que hay fehacientemente un caso de violencia. La ley, al menos aquí en Córdoba, y a nivel nacional también, dice que más en casos de poblaciones vulneradas y vulnerables, como son las personas con discapacidad, quien tome conocimiento de una situación de violencia tiene la obligación de denunciar. Entonces, no podemos mirar para otro lado, ¿sí? De pronto, si me llega a mí y no sé qué hacer, bueno, si yo trabajo en una institución, tengo que acudir a este equipo con el que trabajo, porque estas cuestiones no se resuelven solas, gente, o sea, obviamente no estamos acá para, ninguno de nosotros tenemos el título de salvadores, ¿sí? Del mundo ni de nadie. Todo se construye y se construye en equipo y se construye con los otros. Entonces, es importante esto, yo creo que también apoyarnos en los equipos en los que trabajamos, ¿sí? También apoyarnos en los otros profesionales con los que compartimos nuestro espacio laboral. Y bueno, y esto, poder acompañar realmente y empoderar a la persona en situación de violencia, sea una persona con discapacidad o no, porque también sucede que muchas veces en nuestros equipos surgen estas cuestiones, ¿no? Surgen mucho con la ESI, lo que comentabas vos, el caso anterior del niño que manifestó que había un familiar que lo tocaba. Un montón de casos se dieron a raíz de empezar a trabajar la ESI dentro de las instituciones y de dejar de normalizar de que toquen partes de mi cuerpo, no está, o sea, no está bien. Y surgen estas cuestiones. Entonces también hay que estar preparado para empezar a interpelarnos, ¿no? O sea, tanto la ESI como todas estas temáticas convocan primero a mirarme yo, a mirar mi propia práctica, a mirar desde dónde estoy parada, situada, fijándome, mirando a mis compañeros, a mis colegas y mirando a la persona con discapacidad con la que trabajo, ¿no? Bueno, esto, ¿qué hago en el caso de detectar una situación de violencia? Y lo primero es estar preparados e interpelar nuestras propias prácticas, porque lo que decía Luciano hace un rato, o sea, muchas veces también esto de mirar a otro lado o minimizar, ¿no? No, bueno, seguro eso no es, o seguro no pasa nada, o si veo que hay un compañero que está ejerciendo violencia contra una persona, no mirar para otro lado, o sea, che, lo charlemos mínimamente. Involucrarse, como dijo Luciano, me parece que es fundamental. Y una de las grandes preguntas que creo que hace ruido y que es un poquito dolorosa, si se quiere, ¿no? Es esto, mi práctica profesional en el campo en el que yo me manejo, que sea, yo estoy reproduciendo violencias simbólicas con respecto a la persona con discapacidad. Mi práctica tiene un sesgo capacitista, porque muchas veces pasa esto, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar estoy mirando a esa persona? Desde un cuerpo a tratar, desde una emoción bueno, acompañar, o es una persona, es un sujeto de derecho, tiene la capacidad de entender. Entonces, yo creo que esas preguntas, bueno, son crudas, son crueles, pero es necesario empezar a hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Totalmente. Vos sabés que pensando en esto, ¿no? Esto de los protocolos que nos preguntan ahí en el chat, ¿no? Esto pensaba yo decir, los protocolos, algo que nosotros venimos trabajando con Pau y con el equipo, sobre todo para hacer foco en estos temas y en las instituciones,
Los protocolos tienen que ser individuales, porque primero de que el lugar de acción de la institución es totalmente distinta a los otros lugares. O sea, yo no puedo organizar un protocolo acá en Córdoba que sea igual a lo mejor una ciudad del interior, donde las formas de trabajar estas cuestiones son totalmente distintas. De hecho, si hay una situación de violencia en un pueblo, todo el mundo lo sabe. A diferencia a lo mejor en una ciudad en donde no se visibiliza o no se reconoce como tal. Entonces los protocolos y la forma de trabajar son totalmente distintas. Y muchas veces es importante construirlo según un modelo individual. ¿Por qué? Porque las formas de interactuar con el grupo también es distinta. Porque no es lo mismo en un pueblo que justamente a lo mejor conocemos a ese agresor, a lo mejor es alguien cercano a la institución, y cómo trabajamos esa perspectiva dentro del espacio, ¿no? Cómo se trabaja dentro de lo que es el modelo del lugar, ¿no? Y en esto también es repensar qué marco normativo hay en la región. Nosotros venimos trabajando mucho esto, ¿no? Es decir, bueno, empezar a pensarnos desde el lugar que ocupa la institución y el compromiso realmente que va a asumir en este proceso. Y los protocolos vienen a facilitar no solamente a la institución a acompañar estos procesos, sino facilitarle el ejercicio de la profesión a ese profesional que se suma a la institución, porque es resguardar también la integridad de esa persona, es resguardar la integridad de la persona con discapacidad que participa, es resguardar la integridad de su familia, y es importante empezar a construirlo, porque si no es como que quedamos como a decir, bueno, se sumó un acompañante terapéutico varón que está... entre comillas, me llegó un rumor de que está tocando o manoseando a una nena. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Solamente lo echamos? ¿Lo damos de baja? Entonces, bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a replantear, ¿no? ¿Y qué pasa si un alumno o algún beneficiario de nuestra institución está ejerciendo violencia contra ese profesional? ¿Qué le vamos a decir a ese profesional? No, vos no tenés razón, lo tiene el beneficiario, y vamos a dejar, ¿no?, al profesional ¿no?, a esto La deriva, sí. a la deriva. Vamos a defender también a nuestros equipos, a las familias, ¿no? A las familias que acompañan todo este proceso, que muchas veces suele ser el gran desafío cuando hablamos sobre estos temas, porque hay tantos tabúes, tantos prejuicios para hablar sobre estos temas, desde lo que es la palabra abuso. Ya poner la palabra abuso ya es complicado, ¿no?, dentro de lo que es las instituciones. Pensar también de palabras como lo que es educación sexual, ¿no? Hablar de pensar de reconocer nuestro cuerpo, reconocer las acciones con las que convivimos, ¿no? Es importantísimo para que también esa persona pueda reconocer una situación, porque si no es como que se naturaliza. Y terminamos naturalizando situaciones de violencia, o de abusos, o de maltratos, que porque entran dentro de nuestro entorno más cercano, o de personas a las cuales nosotros tomamos como personas de valor, ¿no?, como algo totalmente natural. Y esto, ¿no?, después de esta parte, ¿no?, de reflexionar sobre este tema, te pregunto, Pau, también, ¿qué marco normativo existe? O sea, si no vamos a resguardar en lo que nos dice la ley, ¿no?, a nivel regional, pensando en lo que es a nivel Latinoamérica, y lo que es a nivel, a lo mejor, Argentina, ¿no? ¿Cuáles son los marcos normativos más importantes que podemos revisar como para construir también todo este modelo? Sí, lo más importante es, bueno, tenemos gente ahí que se dedica más a la parte legal, que seguramente vos nos va a poder asesorar mucho mejor, pero bueno, así a grandes rasgos. eh, en Argentina, por ejemplo, tenemos la ley 26.485, ¿sí?, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que se sancionó en el 2009. Tenemos la ley Micaela, que también es la ley 27.499, perdón, yo estoy leyendo porque no es de memoria, que se sancionó entre 2018 y 2019. Esta ley realmente es muy importante porque eh, como marca la obligatoriedad de todos los agentes del Estado, sean a nivel municipal, provincial y nacional, de formarse en cuestiones de género y violencia. A nivel internacional tenemos, bueno, la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es de la ONU, es de 1976, y la Argentina la aprobó mediante una ley también, o sea, goza de jerarquía institucional, constitucional. Tenemos la Convención de Belém do Pará también, que es del 94, esa convención es a nivel interamericana, perdón. También para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres, que también Argentina ratificó esa ley, y bueno, obviamente la Convención Internacional de las Personas, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina también adhirió a esto y a su protocolo facultativo. Son las leyes, digamos, o sea, el marco legal como más grande que tenemos como para buscar, para leer, para informarnos. Hay muchísimas más. Están las 100 reglas de Brasilia, que yo las descubrí hace poco, y realmente también hay todo un lineamiento, ¿no?, de cómo trabajar, incluye el tema de la discapacidad y el género, y otras cuestiones interseccionales que está bien interesante. Y bueno, y acá en Córdoba, por ejemplo, sí tenemos la ley 9283, que es la ley de violencia familiar, que también es muy interesante, y esta ley hace foco como muy rígidamente en esto de quiénes tienen que denunciar. O sea, ahí ya no habla solamente de violencia de género, sino también cualquier tipo de violencia que se dé en el ámbito familiar, entendiendo el ámbito familiar como padres, abuelos, o sea, todo lo que va hacia de ascendentes y descendentes por consanguinidad, ¿no? Cuñados, tíos, primos. Entonces, esta ley sí hace un eje muy fuerte en esto de que cualquier persona que se entere o que sea testigo de un tipo de violencia puede ir a denunciar, y que principalmente están obligadas a denunciar personas que trabajen en cualquiera de los poderes, o sea, a nivel municipal, provincial o nacional, docentes, ¿sí?, personas que trabajen en salud, personas de las fuerzas de seguridad. Entonces, bueno, nada, básicamente, si nosotros somos un simple civil, digamos, que sabemos, y bueno, no nos animamos a hacer la denuncia, siempre va a estar a quien poder acudir, digamos, que nos asesore o que realice la denuncia si nosotros no podemos o no nos animamos. Pero yo creo que la clave en todo esto, una vez más, es involucrarse, es hacer prevención, y la prevención solamente la podemos hacer si tenemos el conocimiento, si estamos formados, ¿sí? Y volviendo al tema de la discapacidad, la información es fundamental para que la persona con discapacidad esté empoderada, ¿sí? Para poder empoderar a la persona con discapacidad, para que pueda tomar sus decisiones, para que pueda acceder a la justicia, que es lo que hablábamos antes. Lamentablemente, el acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad es nula, prácticamente. Entonces yo creo que tenemos que cambiar eso, tenemos que empezar a generar estos cambios, ¿no? Cada uno desde su rol, desde su profesión, desde su lugar, pero creo que es fundamental involucrarse y formarse para poder prevenir, empoderar y acompañar. Totalmente, totalmente. Bueno, ya hemos llegado como al tiempo, ¿no?, que queríamos disponerle este espacio. Acá nos pregunta Fabián si la corrupción de la justicia es violencia. Ay, qué pregunta. Da para un debate eso, creo. Da para un debate. Creo que también esto, ¿no?, de empezar a diferenciarnos cuestiones, sobre todo en la discapacidad, que se da mucho, ¿no?, estas miradas, ¿no?, de estas palabras que trajiste vos, de capacitismo, de limitar a la persona en estos procesos, ¿no?, y empezar yo creo que de nuestros roles empezar a construir en conjunto con la persona, y no para la persona, como la persona si fuera un tercero, ¿no?, dentro de este proceso.